Muy buenos días. Mi nombre es Jorge Blandón, estudiante de Administración de Empresas de la Universidad Nacional y Abierta de Distancia UNAD. En el día de hoy vamos a hacer una síntesis sobre la ampliación del capital y la política de dividendos. Todo esto en el marco de la materia o la asignatura de finanzas corporativas para la toma de decisiones. Bueno, entonces, ¿a qué se refiere esto de ampliación del capital? Y esto no es más que cuando una compañía o una empresa necesita recursos propios para cualquier tipo de proyecto o realizar una nueva inversión. Entonces decide eh, ganar esos recursos para eso. Entonces eso significa la ampliación del capital, ¿no? Todas esas acciones en la búsqueda de ese tipo de recursos para eso. Ahora, ¿qué es el capital? ¿Qué significa eso del capital que se refiere a lo de la ampliación? Bueno, el capital no son más que los recursos, los valores o los bienes que una empresa cuenta, ¿sí? ¿Y dónde los obtiene esta empresa? Pues los obtiene de los accionistas, de los socios que aportan pues dinero, maquinaria, incluso su conocimiento para que la empresa pues tenga más valor y a la vez ellos al hacer esta inversión pues tienen una ganancia o unos rendimientos por esa inversión. Bueno, entonces, ¿cuántas o cuáles son las formas de ampliar ese capital? Bueno, aquí tenemos tres. La primera es la emisión de nuevas acciones para la empresa. Entonces, si se emiten nuevas acciones, los inversores deben pagar lo que se llama una prima de emisión. Esto con la intención de evitar el fenómeno de dilución, que quiere decir que se emiten más acciones al mismo precio y entonces el valor se divide entre todas las acciones que quedan ahora. Entonces eso provoca que realmente no haya un aumento del capital. El segundo se llama aumentando el valor de las acciones que ya existen, ¿sí? Y en este caso, los socios actuales aportan capital para que eso se dé. Y la tercera manera o forma es haciendo un cargo contra beneficios no distribuidos de la empresa. Eso quiere decir que los accionistas actuales reciben nuevas acciones sin tener que aportar ellos un nuevo capital a la empresa. Bueno, entonces, ¿quiénes pueden solicitar esa ampliación del capital? Entonces, en primera instancia, estaría el administrador de la sociedad o el consejo de administración que soliciten esto de ampliar el capital. Eh, Otra manera, otra forma, es que un socio de la empresa que posee, eso sí, un 5% o más de las acciones solicite dicha ampliación. Ahora, en ambos casos, esta propuesta de ampliación debe estar sustentada por un informe técnico, ¿sí? Que justifique pues, la ampliación del capital. Entonces, ¿cómo se realiza esta ampliación del capital? Bien, entonces lo básico aquí es que hay una modificación de los estatutos de la empresa. ¿Por qué razón? Porque en los estatutos que toda empresa tiene, ahí están enmarcados la cantidad de acciones que la empresa tiene, cómo es la política de dividendos, cómo se dividen las ganancias y todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, cuando se hace ampliación del capital, en los estatutos debe haber esas modificaciones, ¿no? Esas nuevas acciones que se vayan a tomar y que la Junta General debe aprobar. Eso sí, todo lo que se haga debe quedar bien documentado, bien escrito, según las normas y las leyes que se tienen y con todas las justificaciones que habíamos dicho, ¿no? Que esa ampliación del capital debe tener una justificación técnica para hacerse. Entonces todo quede bien documentado para evitar posibles acciones por parte de socios que no estén de acuerdo con eso y puedan impugnarlo. Entonces esa es la forma que se hace de una forma correcta, amplia, bien documentado todo el proceso. Entonces, ¿qué tipos de ampliación de capital existen? Ahí, pues, digamos, hay tres básicas. La principal es ordinaria. Eso se refiere que la empresa cuando hace este tipo de acciones recibe dinero extra para el proceso de eso, de la ampliación y hacer todas las cosas que necesita para comprar lo que el proyecto o la inversión está justificando. La otra manera es que no reciba dinero o no dinaria, ¿sí? Entonces, en este caso,
La empresa puede recibir maquinarias, edificaciones, vehículos, no sé, eh, que deben quedar en los libros y en el acta, ¿no? Que se recibe ese tipo de activos para la empresa. Y la otra es la compensación en créditos, la compra de deuda por acciones. Y para concluir, se puede decir que esto de la ampliación del capital es un proceso normal en todas las empresas, ¿sí? Eh, la mayoría de las empresas cuando tienen este tipo de necesidades de nuevos proyectos eh, requieren o acceden a esa forma de ampliar su capital para conseguir. Eso sí, siempre todo este tipo de situaciones o de procesos que se quieran hacer deben hacerse correctamente, siguiendo los canales adecuados y que la comunicación sea clara y fluida hacia todos los socios y las personas que tienen su dinero invertido para que todos los involucrados estén claros de qué es lo que se quiere hacer. Ahora vamos a revisar el otro tema que vamos a conversar, que es la política de dividendos. Bien, entonces, ¿a qué se refiere esto de la política de dividendos? Pues eso se refiere a las acciones o las decisiones que una empresa o compañía toma o hace en lo que tiene que ver a cómo van a distribuir las ganancias en forma de dividendos entre los socios, ¿sí? Entre las personas que tienen su inversión en la empresa. Dicho de otra manera o de otra forma, es el dinero que los accionistas van a recibir como contraprestación por haber invertido en la empresa, ¿sí? Entonces, eso va a depender también de cuánto fue el ingreso que haya tenido. Bueno, entonces, ¿cuál es el objetivo de que las empresas tengan esa política de dividendos? Pues el objetivo principal de tener esa política es satisfacer necesidades y expectativas de los accionistas que la empresa tenga. Ahora, esto se puede hacer a través del pago de un dividendo, ya sea anual, fijo, a estos accionistas, puede ser también de un reparto complementario o extraordinario cuando se tienen ganancias adicionales, ¿sí? Que la empresa tiene. Y esta política la empresa la puede tener y puede ser utilizada para atraer y retener a los accionistas para la empresa. Bueno, entonces, ¿cuáles serían ventajas para una empresa de tener eso del pago de dividendos? Podemos mirar algunas. La primera es un beneficio obtenido. Bueno, los accionistas reciben esos beneficios de parte de la empresa, ¿sí? Por las ganancias que tienen, ¿no? Un rendimiento adicional a la inversión que se ha hecho sobre la empresa. También es conveniencia para la empresa, ¿sí? Porque de esta manera la empresa retiene y atrae a accionistas a través de esto del pago de dividendos, ¿no? Además, eso da una señal de que a la empresa le está yendo muy bien, tiene una salud financiera buena y eso atrae a los posibles inversionistas. Además de que haya una fecha del dividendo y del pago. Es muy importante para que los accionistas sepan en qué momento van a ser acreditados esos dineros, ¿no? Eh, por el pago de los dividendos y también en las acciones de la compañía. Obviamente cuando una empresa está pagando dividendos por, su, por las ganancias que está teniendo todos los años, dichas acciones van a ser más valoradas y van a tener un rendimiento mucho mayor, ¿sí? Se van a ser bien valoradas en el mercado. Y ya para finalizar, podemos decir que hay algunos tipos de políticas de dividendos. Encontramos el dividendo, pues, dividendo fijo, que es un porcentaje que se paga por las acciones de los asociados, puede ser anualmente. También tenemos dividendos complementarios, que es un monto adicional al dividendo fijo que se le paga cuando pues, las ganancias obviamente son bien altas. Y el dividendo por acciones, que es acciones que la empresa paga en lugar de dinero para los accionistas. Muchas gracias.